Mis queridos hermanos, para aquellos que no me conocen, mi nombre es Jocelyn. Hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes el último mensaje de esta serie que se titula Orando con Jesús. Y los primeros 3 mensajes de esta serie estuvieron centrados en la porción bíblica de Mateo 6, los versos del 9 al 13. Y es en esos versos donde se registra la enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte acerca de cómo los discípulos de Jesús debían orar, o nosotros, los aprendices de Jesús, debían orar. Y Jesús nos regala una de las oraciones más hermosas y más aprendida por muchos cristianos a través de muchas generaciones alrededor del mundo, el Padre Nuestro. En el primer mensaje pudimos escuchar, compartido por el pastor Sammy, sobre la visión teológica centrada en Dios como nuestro Padre, Dios omnipresente y santo. En el segundo aprendimos cómo orar junto a Jesús para que venga el reino de Dios y se haga en la tierra, así como en el cielo. En el tercer mensaje de esta serie aprendimos las 3 áreas en nuestra vida donde debemos manifestar el reino de Dios. Y el mensaje de hoy lo hemos titulado Orar con Jesús para practicar la presencia de Dios. ¿Y qué tal si me acompañan poniéndose nuevamente en pie, en reverencia a la palabra de Dios que se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, desde los versos 16 hasta el 18. Y dice así: estén siempre alegres, nunca dejen de orar, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, ven y transforma nuestros corazones. Transfórmalos hasta que nos parezcamos a tu Hijo amado, en quien tú te complaces. En el nombre de Jesús. Amén. En esta porción bíblica que acabamos de leer, Pablo nos está animando, estaba animando a la iglesia tesalónica a vivir con alegría, independientemente de las circunstancias, a mantener una oración constante. Y también nos enseña a ser agradecidos en cualquier situación, tanto en los momentos buenos como en los difíciles, ¿verdad? Pero de verdad, ¿existe una forma de estar siempre alegre? De poder tener un diálogo continuo con Dios y estar agradecido en toda circunstancia. Y si esa es la voluntad de Dios, entonces, ¿cómo tú y yo podemos lograrlo? Y para contestar a estas preguntas, permítanme ofrecerles una definición simple de una práctica en la que estaré profundizando y desarrollando este mensaje. Esa es la práctica de la presencia de Dios. ¿Y qué es eso de la presencia de Dios o la práctica de la presencia de Dios? Pues practicar la presencia de Dios es vivir cada momento con una conciencia constante a su cercanía. Esta práctica permite que esta realidad transforme cada actividad cotidiana en un acto de adoración y comunión profunda. Practicar la presencia de Dios nos invita a un estado continuo de conexión con Dios, no solo durante momentos formales de oración, sino en todo lo que hacemos, desde las tareas más simples hasta las responsabilidades más complejas. En otras palabras, o en palabras más simples, la práctica de la presencia de Dios puede entenderse como un esfuerzo consciente del ser humano por mantener su mente enfocada en Dios, teniendo siempre presente que Él nos acompaña en todo momento y en todo lugar. Dejando esto dicho, les voy a pedir a aquellos que deseen tomar nota de nuestro primer pensamiento, que lo resume todo lo dicho anterior.
y dice así: practicar la presencia de Dios es vivir con una conciencia constante de que Dios está con nosotros en todo momento, transformando cada actividad en un acto de adoración y comunión. En otras palabras, esta práctica nos lleva a reconocer que Dios está siempre con nosotros, que su presencia no se limita. De hecho, practicar su presencia implica ser conscientes de Él en todo momento, mientras caminamos, trabajamos, conversamos con nuestros seres queridos o simplemente descansamos. Es a través de este entendimiento que nuestras actividades diarias dejan de ser simplemente acciones mundanas y se convierten en oportunidades para experimentar y adorar a Dios de manera genuina. Y entonces, quizás te estás preguntando, todo esto suena bien, pero entonces, ¿cómo yo lo practico? ¿Cómo lo llevo a cabo en mi vida? La práctica de la presencia de Dios requerirá de cada uno de nosotros, ¿verdad? De nuestra parte, que podamos desarrollar una atención continua a la presencia de Dios, manteniéndolo en nuestros pensamientos en cada momento. Si sabemos que Dios es omnipresente, porque eso lo aprendimos en el primer mensaje de esta serie, pues debemos vivir con la certeza de que Dios está presente en todo lugar. ¿Verdad que sí? Ahora bien, nos enfrentamos a un mundo lleno de distracciones. Por lo tanto, mantener nuestra mente enfocada en la presencia de Dios va a ser un reto, especialmente en los tiempos modernos en que vivimos. Y es natural que en ocasiones nuestra mente, ¿verdad?, se desvíe o se distraiga con las situaciones que presentan en el día a día. Situaciones familiares, situaciones de finanzas, entre otras cosas. Y estas preocupaciones pueden llenar nuestra mente de angustia y alejarnos de ese enfoque de la presencia del Padre. Mas, sin embargo, cuando esto suceda, porque va a suceder, no debemos angustiarnos más. La preocupación nos va a distraer aún más y hace que nuestra mente se nuble. En lugar de eso, debemos permitir que la voluntad de Dios nos redirija nuevamente hacia el Padre. El entrenarnos, y sí, entrenarnos, ¿escuchaste bien? Para permanecer en su presencia a lo largo del día no es algo que va a ocurrir automáticamente. Esto va a requerir de nuestra parte una dedicación. Y va a requerir esfuerzo también. Con el tiempo veremos cómo esta práctica se va a convertir en un hábito que nos acerque más a Dios. Mis queridos hermanos, cuando logramos enfocar nuestra mente en la verdad de que el Padre nuestro que está en los cielos habita también en medio de nosotros, nuestra perspectiva de la vida se debe transformar profundamente. Esta conciencia nos va a permitir experimentar el gozo y la satisfacción que habla Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16, cuando él dice, estén siempre alegres. El practicar la presencia de Dios en lo personal me ha hecho abrir los ojos para apreciar la belleza de la vida, incluso en aquellos aspectos que son simples. Como por ejemplo, y quizás se rían, pero ahora puedo disfrutar el llanto de un bebé. Lo que antes me molestaba, cuando sé que Dios anda de mi lado, hay un cambio profundo en mi mente y ahora puedo apreciar otras cosas. Otra cosa que ha ocurrido es que puedo sentir agradecimiento a Dios al ver su creación. Incluso puedo ver su rostro en el rostro de las personas que nos rodean. Y ya mismo les voy a hacer un cuento relacionado a eso. Es a través de practicar su presencia constantemente que podemos encontrar esa paz
como dice en Filipenses 4:7, que sobrepasa todo entendimiento. Esta práctica espiritual tiene el poder de transformar nuestras quejas en gratitud. Nos aleja del pecado, pues si estamos conscientes de que Dios está con nosotros, ¿tú te atreverías a pecar? Yo no. Presta atención al siguiente pensamiento. Dice, practicar la presencia de Dios requerirá disciplina y entrega diaria, redirigiendo nuestra atención hacia Él en medio de las distracciones y preocupaciones de la vida. Al mantenernos conscientes de su presencia, encontramos paz y una profunda transformación interior que nos acerca más a su voluntad. Les dije que le iba a compartir una historia y es esta. En una ocasión, en un salón de clases, en el lugar donde yo trabajo actualmente, para aquellos que no lo saben, yo soy profesora en el ICPR Junior College. No estoy aquí, ¿verdad? Promocionando ni nada, por si acaso. Pero también me dieron la oportunidad de brindar apoyo al departamento de admisiones como profesora consejera. Y me enfoco principalmente en aquellos estudiantes que son nuevos, ¿ok? Y en uno de estos cursos tuve una estudiante nueva quien ese día no me permitía avanzar con la clase, ¿verdad? Con la lección que tenía programada. El tiempo que teníamos era limitado y aquellos que son maestros o profesores quizá puedan entenderme. Pues a causa de esta estudiante comienzo a observar que todos los demás estudiantes se estaban sintiendo un poquito incómodos porque esta estudiante no les permitía escuchar la lección del día. Por lo tanto, yo me empiezo a desesperar un poco y el ambiente del salón se torna un poquito caótico. Todos los estudiantes estaban más pendientes a esta joven que a lo que yo estaba diciendo. Entonces, en mi desesperación, yo no quería reaccionar ante la situación. Así que me di vuelta, sí, tratando de no llamar la atención. Y en lugar de pedirle al Señor, por favor, cálmala, por favor, no. Me volteé y me dije a sí misma, o a Dios, ¿verdad? Dirigiéndome a Dios, Dios, yo sé que tú estás conmigo. Yo sé que tú estás conmigo. Y lo crean o no, lo que sucedió fue sumamente sorprendente. No, la joven no se calmó. Ella se mantuvo, ella estaba hasta hablando como mexicano. Así, eso era lo que ella hacía, ¿verdad? Ella no se calmó inmediatamente, pero les puedo decir que lo que sí sucedió dentro de mí, en mi interior, fue increíble. Yo pude experimentar la presencia de Dios en aquel salón. Y lo más hermoso de esa experiencia fue la paz y paciencia que inundaron mi ser, permitiéndome ver el rostro de Jesús en aquella joven, quien, sin saberlo, estaba siendo el canal de una experiencia divina entre mi Padre, entre mi Abba y yo. Y eso fue un momento. ¿Tú te imaginas si pudiéramos practicar su presencia todo el tiempo? Lo brutal que sería. Y aunque todavía yo no lo he logrado, es allí donde yo quisiera dirigirme. Y es allí donde les invito a ustedes también. Estar enfocado en su presencia nos prepara y abre camino para mantener también una conversación constante con Él. Esto nos lleva a nuestra segunda herramienta. La primera era tener una conciencia constante en Dios. Y la segunda es un diálogo continuo con Dios. La práctica de la presencia de Dios nos impulsa a mantener un diálogo continuo con nuestro Padre Celestial. Pues estamos conscientes de su compañía ininterrumpida.
Brother Lawrence era un monje carmelita del siglo XVII que practicaba una profunda y continua relación con Dios y la describía como una conversación constante. Para él, esa conversación no se limitaba a momentos específicos de oración o meditación, sino que abarcaba todas las actividades cotidianas, desde las más simples hasta las más complejas. Su enfoque era bien sencillo, pero a la misma vez era súper transformador. Este enfoque trataba sobre realizar cada tarea de trabajo o quehacer del hogar, por más pequeña que fuera, como se le hiciera para Dios mismo, manteniéndose siempre consciente de su presencia. Brother Lawrence creía que este diálogo constante, lleno de amor y sencillez, mantenía su espíritu en paz y alegría. No requería palabras elaboradas, sino un corazón dispuesto a estar con Dios en todo momento, ya fuera cocinando, limpiando u orando. Por ejemplo, mientras cocinaba o limpiaba, agradecía a Dios por las oportunidades de servirle a través de esas tareas. Y podía hacer oraciones como: Señor, te doy gracias por permitirme servirte en esta tarea sencilla. Todo lo hago por amor a ti. O podía decir algo como: Señor, esta tarea es pequeña, pero la hago para honrarte. Que todo lo que hago sea para tu gloria. Sin importar lo que estuviera haciendo, reconocía que Dios estaba con él en todo momento. Y podía orar algo como: Dios mío, sé que estás aquí conmigo. Ayúdame a mantener mi corazón y mi mente en tu presencia. Cuando sentía cansancio, decía: Señor, dame fuerzas para continuar este trabajo con alegría. Y paz, sin perder de vista que lo hago por amor a ti. Cuando oraba por los demás, podía decir algo como: Señor, bendice a mis hermanos y hermanas, que todos puedan experimentar tu amor y tu paz. Presta atención a nuestro próximo pensamiento, el tercero. Dice así: la oración continua no se trata de palabras elaboradas o momentos especiales, sino de una conversación constante y sincera con Dios en cada situación de la vida. Estar conscientes de su presencia nos permite compartir nuestras emociones, alegrías y preocupaciones con Él en cualquier momento, tal como un hijo lo haría con su padre. Con la práctica y dedicación, todos vamos a poder desarrollar una relación íntima con Dios, aprendiendo a verlo y conversar con Él en cada momento del día, incluso en medio de las distracciones y desafíos de la vida. Lo que determina la calidad de nuestra comunión con Dios no son las circunstancias, sino nuestra disposición para estar conscientes de Él. Si aprendemos a estar conscientes de su presencia, pues entonces vamos a experimentar el diálogo continuo con Dios, así como dice en 1 de Tesalonicenses 5:17. Oren todo el tiempo. En otras palabras, la oración no debe limitarse a momentos específicos. No es necesario esperar a un lugar especial para hablar con Dios, ni tenemos que sacar una hora particular. A lo que me refiero, y no es que eso esté mal, al contrario, eso está bien, pero me refiero a que muchas veces tenemos en nuestra boca este decir de que yo no tengo tiempo de orar, ¿verdad? Pues mira, hoy el Señor te está diciendo, es que no tienes que hacer un tiempo, yo estoy presente todo el tiempo. Tú puedes hablarme todo el tiempo. Podemos conversar con Dios en cualquier momento y sobre cualquier cosa. El concepto de un diálogo continuo con Dios es fundamental para nuestra vida espiritual. Para los que son nuevos en la fe, no tienen que esperar a conocer o a aprender un lenguaje que se escuche demasiado eclesiástico para ser partícipes de la oración. No se trata de oraciones estructuradas, sino de una conversación que sea continua. El Padre lo que desea es que le hables. Así como un padre terrenal desea saber cómo le fue a su hijo en la escuela, así mismo tu Padre Celestial quiere saber de ti.
Compártele tus frustraciones, tus dudas, tus alegrías, tus preocupaciones. Camina junto a Él y háblale de todo lo que veas y sientas. Y si no supieses por dónde comenzar, pues te invito a orar la palabra de Dios, que está llena de un sinnúmero de oraciones que puedes utilizar para hablar con el Padre. Yo sé que Pastor Sammy y Miguel se lo han repetido, ¿verdad? Pero hoy se los comparto nuevamente. Los salmos son oraciones que cubren todas nuestras emociones: alegría, tristeza, arrepentimiento, dirección, entre un millón de asuntos que más que tú, ¿verdad?, y yo hemos experimentado o andamos viviendo en el momento presente o quizás viviremos en el futuro. Si deseas, puedes hasta personalizar los salmos orando en primera persona. Si tomamos, por ejemplo, el Salmo 23, que dice: el Señor es mi pastor. Ya lo estaba probando, ¿eh? Nada me faltará. Pues quizás podrías orarlo como: Señor, gracias porque eres mi pastor. Sé que en ti tengo todo lo que necesito. ¿Y qué mejor ejemplo de vivir en la presencia del Padre que el mismo Jesús? A lo largo de los evangelios vemos cómo su vida estuvo completamente sumergida en una comunión continua con Dios. Si nos dirigimos a Juan 5, del 19 al 20, Jesús allí declara que no puede hacer nada por sí mismo, sino que hace solo lo que ve hacer al Padre. Y esta afirmación nos revela la intimidad y también conexión perfecta que mantenía con el Padre, mostrando que sus acciones no eran independientes, sino reflejos de la voluntad divina del Padre. Su vida era una constante comunión, una interacción profunda que le permitía actuar siempre conforme a lo que el Padre deseaba. Y esta dependencia total se vuelve un ejemplo claro de cómo podemos vivir tú y yo en la presencia de Dios, buscando estar siempre con Él. Además, en Lucas 5:16 se nos dice que Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar con frecuencia. Este detalle muestra que Jesús se apartaba del ruido y las distracciones para mantener una conexión íntima con su Padre. A pesar de tanta demanda que tenía de su ministerio, Jesús siempre encontraba momentos para estar a solas en oración. Y así se fortalecía y tenía esa comunión con Dios. Esto nos enseña que aunque nuestras vidas puedan estar llenas de responsabilidades, también debemos buscar tiempos de quietud y soledad para estar en la presencia de Dios y recargarnos. En Juan 8:28, Jesús reafirma su total dependencia de Dios cuando dice: yo no hago nada por mi cuenta, sino que digo únicamente lo que el Padre me enseñó. Y aquí podemos ver que Jesús no solo actuaba en obediencia, sino que incluso sus palabras estaban alineadas con lo que el Padre le decía. Y esa dependencia no era solo en los grandes momentos de su ministerio, sino en cada detalle de su vida. Jesús nos muestra que vivir en la presencia de Dios implica reconocer que nuestra fuerza, palabras y acciones deben ser guiadas por Él, confiando completamente en su voluntad, que es como buena, agradable y perfecta. Jesús no solo predicó sobre la vida en comunión con Dios, sino que la vivió plenamente, ofreciéndonos el ejemplo perfecto de cómo mantener una relación constante con el Padre en todas las áreas de nuestra vida, proveyendo así el mejor ejemplo de vivir en la presencia del Padre. Herramienta 1. Tener una conciencia constante en Dios. Herramienta 2. Diálogo continuo con Dios. Y ahora vamos a nuestra herramienta número 3, que es la transformación de actividades mundanas en adoración y gratitud. Dios no está presente solamente en nuestras actividades espirituales. La práctica de la presencia de Dios significa que nuestras tareas cotidianas pueden ser una forma de adoración cuando las hacemos para su gloria. La práctica de la presencia de Dios tiene el poder de transformar profundamente nuestras actividades mundanas o situaciones.
y eso la hace convertir en actos de adoración y gratitud. Así como dice en 1 de Tesalonicenses 5:18. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Presta atención al siguiente pensamiento. Cuando vivimos cada tarea con la conciencia de la presencia de Dios, incluso lo más ordinario se convierte en un acto de adoración y servicio. Este cambio de mentalidad nos permite encontrar propósito, gratitud y gozo en nuestras acciones cotidianas, transformando nuestro entorno y reflejando el amor de Dios. Cuando cambiamos nuestra perspectiva, empezamos a ver cada tarea, por simple que sea, como una oportunidad para servir y glorificar a Dios. Las actividades cotidianas pueden adquirir un significado profundo, pero solamente cuando las realizamos conscientes de la presencia de Dios. Este cambio de mentalidad nos lleva a la santificación de lo ordinario, donde las tareas que parecieran ser rutinarias se convierten en momentos de comunión con Dios. Cada acción se transforma en un acto de adoración cuando las realizamos como para el Señor, así como dice en Colosenses 3:23, elevando su propósito y dándole un valor espiritual. Estar en la presencia de Dios nos vuelve atentos y presentes. Es esa atención plena lo que nos permite encontrar gozo y propósito. Al vivir con esta conciencia transformamos nuestro ambiente, ya que nuestra actitud de adoración puede influir positivamente en aquellos que nos rodean. Los espacios comunes que habitamos, como nuestros hogares o el trabajo, se convierten en lugares de paz y testimonio silencioso de nuestra fe. Cuando realizamos las tareas mundanas como actos de amor hacia Dios y hacia los demás, desarrollamos un corazón de servicio. Y esa actitud lo que hace es cultivar en nosotros la humildad y el deseo de servir, reconociendo que cada cosa que hacemos, por más pequeña que parezca, es una oportunidad perfecta para reflejar el amor de Dios y vivir en su presencia. Finalmente, nos ayuda a cultivar la gratitud. Cuando estamos conscientes de las bendiciones diarias que a menudo damos por sentado, podemos apreciar las tareas más desagradables y las comenzamos a ver como oportunidades para crecer y agradecer. En lugar de ver las obligaciones como cargas, las experimentamos como momentos de gratitud por las oportunidades que Dios nos da para aprender y servir. Permítanme compartirle esta historia. Mi cercanía con Dios ocurrió en un momento bastante doloroso, pero fue gracias a ese momento que yo puedo decir hoy que mi relación con Dios se fortaleció y se intensificó. Fue más lo que gané que lo que perdí. Gané mayor fe, confianza en Dios, mejor tiempo de oración y un amigo que Dios puso allí al ladito mío en tiempo de angustia. Hoy quiero darle gracias a Samuel por ser ese amigo que Dios puso en un momento difícil. Siento tanto agradecimiento a Dios por haberme llevado por ese camino, que sin duda alguna, aunque no lo veía en ese momento, porque mi mente estaba nublada, me llevó a querer estar en su presencia. Hoy puedo compartirles desde mi poca y corta experiencia que la práctica de la presencia de Dios transforma. Hoy aplico lo que no sabía hacer en aquel entonces. Dedicarle mis tareas a Dios con un corazón agradecido, a estar con Él, a orar en todo momento. Es por esto que les digo que cuando mantenemos una conciencia constante en su presencia, dialogamos con Él en todo momento y convertimos nuestras actividades cotidianas en adoración y cultivamos una relación íntima
nuestras vidas se llenan de propósito, se llenan de paz y reflejamos la cercanía de Dios en cada aspecto. Ahora bien, eso me hace pensar en algo que leí esta mañana sobre la gratitud que nosotros debemos sentir de nuestro pasado. Porque usualmente, cuando pensamos en el pasado, tendemos a dividir las cosas buenas de las cosas malas. Y somos agradecidos por aquellas cosas buenas que suceden. Y las cosas malas que suceden queremos olvidarlas. Pero la gran realidad es que debemos ser agradecidos por todo. Porque, mi hermano, Dios está presente en las cosas buenas y en las cosas malas. Amén. Ahora quisiera mencionarles 5 implicaciones que trae consigo la práctica de orar con Jesús. Y la primera es que la oración se vuelve un estilo de vida y no un evento. Dejamos de tener oraciones que sean programadas o rituales. Desarrollamos una conversación continua y natural con el Padre. Y cada momento se vuelve una oportunidad para conectar con Dios. El segundo es el desarrollo, una intimidad profunda con Dios. Desarrollamos una intimidad profunda con Dios. Llegamos a conocer a Dios en los detalles más pequeños de nuestra vida diaria. Experimentamos su presencia en situaciones que son cotidianas y extraordinarias. Y fortalecemos nuestra confianza en Él a través de la comunicación constante. El tercero es la oración aumenta la sensibilidad espiritual. Porque agudizamos nuestra percepción de la guía divina. Aprendemos a reconocer la voz de Dios en medio del ruido del mundo, así como la oveja que escucha a su pastor y rapidito la sigue. La oración ferviente nos eleva de lo ordinario a lo sagrado. Cada tarea, por mundana que parezca, se transforma en un acto de adoración. Encontramos propósito y significado divino en las actividades cotidianas. Y nuestra vida entera se convierte en un testimonio vivo de la presencia de Dios. Y la número 5 es el fortalecimiento de la fe y la perseverancia. La oración constante con Dios nos ancla en los tiempos de dificultad y desarrollamos una mayor resistencia espiritual ante los desafíos. También experimentamos la fidelidad de Dios de manera tangible y personal. Querido hermano, ya sabemos que la práctica de la presencia de Dios nos trae una alegría que no depende de lo que pasa a nuestro alrededor, sino de nuestra relación con Dios y la confianza plena de su plan perfecto para nuestras vidas. También nos lleva a mantener una actitud constante de oración y nos enseña a ser agradecidos ante cualquier situación, incluso en medio de las actividades que son cotidianas. Pero es importante que comprendamos que el ser humano, tú y yo, fuimos creados para estar en su presencia. En Génesis 3:8 dice, cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Antes de haber sido engañados, Adán y Eva, ellos se paseaban con libertad frente a la presencia de Dios. Tenían una comunión íntima, directa con Dios. Y esos versos que acabamos de leer muestran esa comunión directa que nosotros teníamos con el Padre. No había barreras entre Adán, Eva y su Creador. Eran totalmente ellos delante de Dios. Había transparencia en su relación. No existía vergüenza de esconderse. Y existía una comunicación tan directa entre ellos. Esto es lo que Dios quiere para nosotros. Él quiere recuperar el propósito por el cual tú y yo fuimos creados. Quiere que volvamos a ese momento donde su presencia no era palpable en todo momento. Donde había un diálogo continuo y me atrevería a decir que existía una alegría inmensa y profundo agradecimiento en los corazones de Adán y Eva. Mis queridos hermanos,
los animo a que hagan de esta práctica un hábito, permitiendo que la conciencia de su presencia transforme cada aspecto de nuestras vidas. Y si en algo te ha hecho sentido este mensaje y quisiera hacerte consciente de su presencia para poder experimentar aquello que dice en Primera de Tesalonicenses 5, del 16 al 18, estén siempre alegres, nunca dejen de orar y sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Pues yo te quiero invitar a pasar al frente y hacer un compromiso delante de Dios en practicar su presencia para estar con Él. Orar con Él en todo momento y experimentar ese profundo agradecimiento en medio de cualquier circunstancia. Si hay alguien en medio nuestro que se haya sentido lejos de la presencia de Dios, te voy a pedir que también pases al frente, porque Jesús quiere pasar tiempo contigo. Y algunos de nosotros quizás estemos luchando con alguna de las siguientes que voy a mencionar. Quizás estás luchando con tener una conciencia constante en Dios. Quizás se te hace difícil estar consciente de su presencia constante, por lo que distinguir su voz es difícil. O a lo mejor estás teniendo dificultad en practicar un diálogo continuo con Él. A lo mejor se te hace incómodo hablar con Dios. A lo mejor piensas que Él no te escucha. O simplemente no has desarrollado esa área en tu vida. O a lo mejor estás luchando con la transformación de actividades mundanas en adoración y gratitud. Luchas con la idea de que Dios quiere todo de nosotros, incluyendo nuestras actividades de la vida ordinaria. Y si te has sentido identificado con esto, yo te voy a pedir, por favor, que vengas delante de la presencia del Padre, aquí frente al altar. Quisiera que respondiéramos a este mensaje, leyendo junto a mí el Salmo 63, versículos del 1 al 8. Ponte en pie allí donde tú estás. Y yo les voy a pedir que estos versos, ¿verdad? Este salmo, si en algún momento te sientes lejos de la presencia de Dios, léelo. Léelo. Llévatelo para tu casa y léelo. Léelo de día, léelo de noche, léelo en tu trabajo. Te invito a leerlo junto a mí en esta mañana. Dice: oh Dios, tú eres mi Dios, de todo corazón te busco. Mi alma tiene sed de ti, todo mi cuerpo te anhela, en esta tierra reseca y agotada, donde no hay agua. Te he visto en tu santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor inagotable es mejor que la vida misma. Cuánto te alabo. Te alabaré mientras viva. A ti levantaré mis manos en oración. Tú me satisfaces más que un suculento banquete. Te alabaré con cánticos de alegría. Recostado, me quedo despierto pensando y meditando en ti durante la noche. Cómo eres mi ayudador. Canto de alegría a la sombra de tus alas. Me aferro a ti. Tu fuerte mano derecha me mantiene seguro. Amén. Yo les voy a invitar también a reflexionar en este cántico que el grupo de worship va a cantar, para que tú entiendas lo que Dios espera de ti. Amén. Dios les bendiga, hermanos.
apague.